¿Cómo? Bienvenidos a un podcast más aquí en Big Digital Ecuador. Para nosotros es un gusto seguirles trayendo esta serie de charlas que yo sé que les van a ayudar a nuestros amigos empresarios, a todos nuestros amigos que tienen una marca personal y desean más información sobre todo este amplio mundo de lo que es el emprendimiento, ¿no? Yo este día traje una invitada muy especial. Ella es Catherine Salazar Mejía y como vimos ya en los flyers promocionales, hoy vamos a hablar de tributación, de contabilidad, algunos tips, algunos consejos. Y bueno, voy a comenzar presentando a nuestra querida invitada. Ella tiene una ingeniería en lo que es en ingeniería comercial con mención en administración financiera. También tiene un diplomado internacional en logística integrada y una maestría en dirección de operaciones y seguridad. Es una profesional con más de 14 años de experiencia en la cadena de suministros, logística del sector petrolero, minero, de consumo masivo y de equipos agrícolas. También es especialista en el manejo de a través del programa SAP en sus módulos de logística y gestión de materiales. Es una contadora con mucha experiencia, mis amigos, así que atentos a toda esta información que el día de hoy vamos a compartir. Bienvenida, Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Muy bien. Chévere. Mis amigos, atentos a todo esto que vamos a hablar el día de hoy, y yo quería comenzar para un poquito entrar en contexto, que es este mundo financiero, que como a veces nosotros le tenemos mucho miedo a los números. La contabilidad, más allá del registro, allá con Luca Pacioli, se volvió esencial en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el registro permanente de todos nuestros movimientos financieros, tributarios, contables. Es registrar día a día o a cada momento cada uno de estos movimientos financieros. ¿Para qué? Para llegar a saber, por ejemplo, si estoy perdiendo o ganando dinero. Por eso se vuelve importante y por eso esta contabilidad, como bien lo dijiste, superar ese miedo porque al inicio aparentemente es un poco difícil de entender, pero se vuelve un socio estratégico cuando tenemos profesionales capacitados de manera permanente para que podamos ayudar a los emprendedores empresas de manera transparente y de manera legal, como lo necesitamos en el país. Es que eso es muy importante, tener todo en regla, todo, como tú dices, aquí sin ocultar nada, sin hacer alguna maniobra así media que no esté dentro de algo que sea legal. Mis queridos amigos, ahorita te quiero hacer una pregunta que es, ¿cuál sería la importancia de tributar en un emprendimiento, en un negocio, en una marca, ¿no?, que también nosotros tenemos? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de tener todo en regla, no? Cuando para mí, lo más importante es que nos volvemos visibles ante una cooperativa. ¿Para qué? Para que posiblemente nos den un crédito y podamos crecer si tenemos un emprendimiento. Para saber si estamos ganando o perdiendo. Para saber si todo el dinero que está ingresando a nuestras cuentas es legal. Hemos tenido muchos de los contribuyentes hoy se ven afectados por no tener claridad en su tema financiero y tributario. Hoy el Servicio de Rentas Internas está haciendo varios controles con un sistema llamado Falcon, en el que revisa tu cuenta bancaria, si tienes ingresos y no tributaste estos ingresos, porque hay algo muy importante que está en la ley de régimen tributario. Todos los ingresos de fuente ecuatoriana que provengan del trabajo o del capital o de estos dos juntos
ya sean recibidos en dinero, en servicios, deben ser tributados en este tiempo. Como por ejemplo, pasamos una proyección en enero de este año. Luego, en febrero, presentamos a algunos de los contribuyentes, quienes tienen este beneficio, un anexo de gastos personales. Y muchos de los contribuyentes también, como lo ha clasificado el Servicio de Rentas Internas, estamos presentando nuestra declaración de impuesto a la renta. Entonces, para mí, es una puerta para volvernos visibles ante todos los organismos de control, insisto, de manera transparente y correcta, para no tener ningún problema con ninguno de los organismos de control. Para tener, como tú dices, no problemas con los bancos, no problemas con el fisco, tal vez con el mismo IES muchas veces. Entonces, si queremos escalar nuestro negocio hay que tener todo muy bien, ¿no? En este caso. Yo te quería preguntar también, ¿cómo nosotros como emprendedores, cómo iniciaríamos en este mundo tributario? ¿Cuál es el paso a paso para esto? Un sueño. Justamente con esta información tributaria que nos pide el Servicio de Rentas Internas para abrir nuestro RUC. El Registro Único de Contribuyentes, que es el inicio para registrar nuestra actividad económica. Es muy importante, ¿por qué? Porque tiene tu información personal, tiene tus direcciones, tiene tus correos, tiene tus teléfonos. Y algo muy importante, tienes cada una de las actividades económicas a las que te dediques. Entonces, en función de estas actividades económicas que se registran en el Registro Único de Contribuyentes, también tenemos obligaciones que cumplir. En una parte súper importante de este RUC aparecen las obligaciones, dependiendo de qué régimen impositivo me haya clasificado el Servicio de Rentas Internas. Yo tengo que cumplir con declaraciones de IVA mensuales o declaraciones de IVA semestrales, y también con el impuesto a la renta, que es uno de los documentos que estamos presentando en estos meses, de manera permanente, en función de nuestro 9º dígito del RUC. ¿Y eso determina cuándo tenemos que pagar? Sí. Eso te va clasificando. Por ejemplo, tenemos 2 regímenes impositivos. Tienes el régimen general, que está clasificado en función de las actividades económicas, en la llamada SIU, con códigos específicos, que tiene un catálogo grandísimo con todas, detallado cada una de las actividades que tenemos como contribuyentes y que podemos acogernos a cada una de estas actividades económicas, y así nos clasifican. Entonces, por ejemplo, tenemos régimen general y también tenemos el régimen RIMPE, un régimen simplificado, clasificado en 2. De emprendedores creo que ¿sí? Con el que trabajan. Con el que empiezan, porque el año pasado, el 2023, en función de la normativa tributaria que teníamos, en el arranque tenías que decirle al Servicio de Rentas Internas y tenías que verificar cuál fue tu ingreso bruto. ¿Qué pasa con el régimen impositivo, con este más sencillo, que es para emprendedores? Por ejemplo, régimen negocio popular es de 0 a $20,000. Y luego tenemos el RIMPE emprendedor, que va de $20,001 a $300,000. En estos 2 casos, que son regímenes impositivos simplificados, más pequeños para emprendedores, lo más importante es el ingreso bruto, luego de descontar devoluciones y notas de crédito. O sea, todo lo que vendemos en el año. Ajá. Y en función de eso tributas. Y tienes una tabla de impuesto a la renta especial para cada uno de estos regímenes. Por ejemplo, el año 2023, toda la actividad económica que tuvieron estos RIMPE negocio popular, deben pagar este año 2024 $60 en su declaración de impuesto a la renta. Por ejemplo, si un emprendedor tiene una actividad económica y solo esa actividad económica, entonces el momento que estás preparando
el formulario de impuesto a la renta, inclusive el Servicio de Rentas Internas te hace una serie de preguntas y ya sabe que eres negocio, RIMPE, negocio popular, y sabe que tienes que pagar los $60 este año. Esos $60 cubren la tarifa de IVA y la tarifa de impuesto a la renta como emprendedor, ya que tus actividades económicas no superan los $20,000. Si ya superas de $20,001 a $300,000, tienes una tabla de impuesto a la renta especial para poder calcular en función del ingreso bruto. ¿Sí? A diferencia del régimen general, porque en el régimen general ya tienes ingreso neto y también puedes deducirte costos y gastos que te ayudan a generar este ingreso. Entonces, ahí es importante tener muy clara la información que tienes en el registro único de contribuyentes, que para mí hay que, como lo aconsejan inclusive muchos de los profesionales, como contribuyentes tenemos la obligación de verificar nuestras obligaciones tributarias, nuestra información como tal, la que te hablaba, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, 9º dígito del RUC para saber cuándo debo cumplir mis obligaciones, informarme por canales oficiales. Y algo muy importante que siempre dice el Servicio de Rentas Internas, mucho cuidado con sus claves, mucho cuidado a quién le entregamos nuestra información. Es personal y, por ejemplo, cuando declaraciones como estas de RIMPE Negocio Popular, RIMPE Emprendedor, que posiblemente no tengan la firma de un contador, el único responsable en este caso es el contribuyente. La persona que posiblemente se encarga de preparar esta declaración, si no lo hizo con todo el conocimiento adecuado, te está generando un problema a ti, un problema tributario en el que debes posiblemente rendir cuentas sobre alguna información que por error se registró de manera equivocada en cada una de estas declaraciones. Por eso es importante. Es importantísimo ir con los profesionales que sepan de este tema. Bueno, amigos, les voy a contar una pequeña anécdota. Justo lo que habla Katy, acá en nuestra agencia nos pasó y ella nos supo solventar. Por ahí trabajamos con otra contadora en este caso, que de alguna forma solo por cobrarnos ya nos solucionaba y hacía las declaraciones. Pero de ahí fuimos con Katy y nos solucionó de una forma más profesional, nos citaba artículos, nos llevaba por dónde es correctamente cómo debemos tributar nosotros. Entonces, de paso, muchas gracias por esa ayuda. Y amigos, esto ya es verificado todo el profesionalismo de Catherine. Gracias a ti. Yo te quería también preguntar, vamos a ahondar un poquito más en el tema de cuáles son los beneficios que nosotros como contribuyentes tenemos al tributar. Estar con la conciencia tranquila, diría yo. Muchos de los dolores de cabeza para algunos profesionales es que a través de redes sociales, el Servicio de Rentas Internas se ha encargado de informarnos que mucho cuidado con, por ejemplo, profesionales, servicios profesionales, freelancer, los influencers también. Los influencers, exacto, que reciben dinero en sus cuentas y que no están tributando, no tienen RUC, están recibiendo dinero en sus cuentas bancarias. Entonces, para mí, ese es uno de los beneficios. Que estés tranquilo. Que no te llegue una notificación, por ejemplo, con obligaciones pendientes, con multas, con intereses. Es importante que recuerden nuestros amigos que gracias a todos estos cambios tributarios que hemos tenido, estamos en un proceso de remisión. ¿Qué es la remisión? La remisión es un tiempo que te da la administración tributaria y, por supuesto, bajo normativa legal tributaria, te da un tiempo para que, si estás atrasado con obligaciones tributarias, tú presentes estas declaraciones tributarias. Si tienes que pagar algún dinero, por ejemplo, de IVA o de impuesto a la renta, lo pagues sin intereses y sin multas. Pero también, un beneficio. Claro, es un beneficio.
Es importante, todos estos documentos aparecen en la normativa del Servicio de Rentas Internas, en la Ley de Régimen Tributario Interno, en el reglamento, y todo está avalado de manera legal y con sustento técnico. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, también hay una lista de sanciones pecuniarias cuando, por ejemplo, nos olvidamos de presentar alguna declaración y tenemos que pagar a veces multas entre 30, 45, 60 dólares. Y si te olvidaste, tal vez por un error, de tributar cada mes este rubro, hay que declararlo, hay que pagarlo. Entonces es mejor, es más sano para cada uno de nosotros ver de manera permanente, no solo esta hoja con la que en algún momento, por ejemplo, abrimos el RUC, no solo quedarnos ahí, sino, insisto, informarnos por canales oficiales, con profesionales como mi grupo de compañeros. Tengo un grupo de compañeros de 70 expertos tributarios de la escuela número 50. Está sola, está con mucha gente que les puede ayudar. Sí, así es. Estos expertos tributarios son mis compañeros. Y con ellos terminamos un curso de expertos tributarios en febrero pasado, dictado por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. O sea, constantemente te estás actualizando. Sí. Y aparte de eso también, si no tienes alguna respuesta a muchas de las preguntas que hacen los contribuyentes, buscas el apoyo de otros profesionales para poder contestar. O sea, es como un grupo donde si uno tiene unas dudas, por ahí entre todos se ayudan. Y hay grandes profesionales, tengo profesores también que nos ayudan, nos salvan, inclusive lo que encontramos contigo, toda la normativa que tenemos para ti, para poder cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Eso, si no encontramos una respuesta rápida, pues bueno, nos apoyamos en cada uno de estos expertos tributarios que tengo como compañeros en el Colegio de Contadores. Qué interesante, mis amigos, un beneficio también acá con Catherine, no es solo ella, sino hay mucha gente que de alguna forma hay un apoyo, ¿no? Bueno, sigamos avanzando en este podcast que está muy interesante para todos los amigos que han tenido por ahí unas falencias en sus finanzas, o como tú dices, tal vez el SRI no le tienen actualizado, tal vez le tenemos miedo. Es que sí nos suele pasar que no hay quien nos guíe, no hay una persona que digas, oye, sí, me van a llevar bien acá los números, voy a estar todo en orden, y se acumulan multas. Después tú quieres, yo sé que ustedes, amigos que tienen su negocio, de ley te van a pedir una factura, te van a pedir un comprobante, y después de dónde vas a sacar. Entonces siempre es bueno tener todo en regla, tener todo transparente, como hablábamos al inicio, y no vas a tener ningún problema. Puedes facturar como digamos normalmente para que tu negocio siga fluyendo y no haya ningún tipo de inconvenientes. Yo aquí te quería también preguntar, para seguir avanzando, de cómo saber a qué sector pertenezco y cuánto es el IVA de mi segmento, cómo es la clasificación. ¿Nos puedes un poco contar? En tu RUC es el inicio. Como bien lo habíamos hablado, para mí es la puerta de todo el inicio de esta aventura tributaria. El RUC. Sí, en el Registro Único de Contribuyentes está toda la información. Ahí te aparecen tus obligaciones tributarias. Y también es importante que uno de los deberes que tenemos como contribuyentes es tener un registro de ingresos y gastos. Nos abrimos un Excel y ahí vamos anotando todo. O tener un cuaderno. Un cuadernito. Tengo clientes que tienen su cuaderno y tienen registrado cuánto han comprado de su negocio, cuánto están vendiendo. Por ejemplo, ayer tuve la suerte de visitarle a un contribuyente que tiene una ferretería y es muy ordenado. Y es importante también que sepamos que debemos cumplir con la emisión de facturas o notas de venta, dependiendo de qué documento podamos emitir.
que cada uno de estos documentos estén ordenado, que emitamos, que teníamos una normativa en la que te decía, bueno, entregue documentos desde $4. No. ¿Desde cuánto es? Desde un centavo. Desde un centavo Sí. ya podemos facturar. Sí. No tienes justificación para no entregar una factura. Una factura autorizada por el Servicio de Rentas Internas. No sirve, lamentablemente, un documento que no tenga una autorización del Servicio de Rentas Internas. Entonces, profesionales como tú, profesionales como yo, ¿qué es lo que ahora estamos haciendo? Entrar en esta era digital y tener una firma electrónica. Correcto. Y a través de esa firma electrónica que está creada con nuestra información del RUC, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el facturador gratuito del Servicio de Rentas Internas. Y, por ejemplo, como lo que hemos hecho contigo, colocamos un maravilloso logo de la compañía, colocamos la firma, colocamos la clave, que es importante y que cada uno de los contribuyentes debemos guardarla, ¿sí? Y vamos creando cada uno de los productos para poder facturar. Hoy tenemos algo muy importante a partir del 1 de abril. Tenemos cambio de tarifa del 12 al 15%. Entonces, este facturador del Servicio de Rentas Internas ya está preparado ya para este cambio. Y también es importante que, por ejemplo, mañana empezamos un feriado. En estos feriados también tenemos normativa tributaria para que muchos de los establecimientos turísticos apliquen una tarifa del 8%. Entonces, siempre debemos estar pendientes de todos estos cambios. El 8% de IVA. En este feriado. Es correcto, sí. No 12, sino tarifa 8. Entonces, tenemos beneficios tributarios. Qué interesante. Y eso, bueno, como estábamos hablando, siempre el cambio de presidente o siempre pasa algún decreto, alguna situación, digamos, de más arriba y hay que estarse actualizando, hay que estar atento a todo lo que suceda también. Sí, por canales oficiales. Y algo muy importante, que también lo vemos con algunos de los profesionales, cada uno de los contadores debemos valorar nuestro trabajo, así como un médico, como un abogado, porque muchas veces lo barato sale caro. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, hay muchas ofertas en el mercado, profesionales, otros no profesionales que te dan este servicio. Bueno, le ayudo a hacer la declaración de impuestos. A veces te cobran cantidades mínimas, pero detrás de esto uno debe asegurarse de que la persona a la que le estoy entregando mi información, si no puedo hacerla de manera personal, esté completamente capacitado para poderme ayudar y que no me complique la vida, porque hay algo importante. Hoy salió una notificación del Servicio de Rentas Internas. Tenemos la obligación de guardar en un repositorio magnético toda nuestra información, ventas, compras, comprobantes de retención de los 7 años que tenemos el RUC. O sea, 7 años hay que tener, ¿verdad? Sí, y somos los responsables. Por ejemplo, estamos acostumbrados a ingresar al Servicio de Rentas Internas a una de sus opciones, que tenemos facturación electrónica para revisar los documentos recibidos o para revisar los documentos que hemos emitido. Entonces, hoy había un documento que lo publicó el Servicio de Rentas Internas que nos dice, en resumen, que nosotros somos los responsables por esta información y que la Administración Tributaria puede pedirnos en cualquier momento esta información para verificar si nuestras declaraciones coinciden con todo lo que tiene registrado. Y como bien lo dijiste, el querido Servicio de Rentas Internas, el querido fisco. Más que nuestras propias parejas. Entonces, tenemos que volver a perderle el miedo, amigarnos justamente con todos los beneficios tributarios que puede tener para nuestra vida profesional, para nuestra vida financiera, tener un movimiento tributario correcto. Eso es lo importante, amigos, tener todo en regla, como dice Katy, tener todo correcto. Y no, perdámosle miedo a como
estábamos hablando de emitir facturas, tener todo en regla, desde un centavito, como dices, hasta miles de dólares que podemos estar facturando. Bueno, un poquito ya te quería preguntar si nos puedes contar alguna anécdota con algún cliente, con alguna persona que le ayudaste, alguna empresa ahí que te pudo haber pasado. Algo que me acordaba es que tuve la suerte y la bendición también, porque hay algo que no te he contado. Este año cumplo 30 años como contadora. Estamos de aniversario. Sí, estamos de aniversario. Y justo hace unos días estábamos hablando con mis colegas, con mis compañeros, porque tenemos que celebrar, son 30 años. Yo tengo 47 años. O sea, desde el colegio prácticamente estamos contando. Mi padre es sangolquileño. Mi padre era maestro de aquí del cantón. Te digo era porque es fallecido hace más de 30 años. Era el Pajarito Salazar. Y mi madre también era maestra del cantón. Durante 40 años dio clases en una de las escuelas más lindas y más antiguas que tenía el cantón Rumiñahui. ¿Qué escuelita? 31 de mayo. Entonces, gracias a los dos, yo tengo una herencia y vocación y amor por la docencia. Por enseñar. Por ejemplo, cuando nos sentamos contigo y conversábamos respecto a los inconvenientes que tenías con tus declaraciones, yo me siento, te explico, buscamos la normativa tributaria, vemos el camino para solucionar los inconvenientes. Y yo le he encontrado pasión a la enseñanza. Y ahora... Está en tus venas. Sí, es herencia. Cuando me hablabas de una anécdota, me acordé de uno de mis alumnos que ahora ya está en España, está estudiando allá. En agosto pasado vino a buscarme porque tenía que dar unos remediales. Y decía su madre hermosa que me llamó, necesito ayuda porque mi hijo no va a pasar los exámenes de contabilidad y no entiende nada, no le gusta y necesito ayuda porque necesita dar estos exámenes para irse a España con su padre. Entonces yo le decía, a ver, ¿qué te gusta? Me gusta el fútbol. Ok, si te gusta el fútbol, inclusive así tengas que ser un futbolista y dedicarte de lleno al fútbol, tú debes saber cuánto ganas, cuánto gastas y cómo registras esta información. Hemos tenido en redes sociales mucha información y mis amigos que están siempre en redes sociales podrían googlear, por ejemplo, los problemas financieros que tiene Ronaldo, que tiene Shakira. Sí, eso sí hubo. Justo ella tenía hasta una complicación que le debía a España, o no sé cuántos millones. ¿Qué tiene Donald Trump? Ni se dijo. Entonces, asistimos los tributarios, los expertos tributarios, nos presentaron este video. Entonces, este futbolista famoso mencionaba que él tenía su contador que le había declarado lo que le habían dicho que declare tributariamente, pero que si tenía que pagar una multa, pues bueno, lo tenía que pagar para no ir a prisión. Entonces, volvemos al ejemplo de mi alumno. Le encantaba el fútbol, no quería saber nada de contabilidad, pero le dije, créeme, necesitas amigarte de nuevo con la contabilidad porque la vas a tener en tu vida toda la vida, porque necesitas saber si eres un futbolista exitoso, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando, cuánto tributas y si toda esta información está correcta para que tengas una vida tranquila de manera financiera. Preso, ¿no? Claro. Entonces, él ahora está en España. Él me pidió una información justo hace unos días, necesitaba un plan de cuentas, algo me preguntó y para mí es gratificante haber encontrado también a través de la docencia historias tan lindas como estas. De ayudar a personas también. Sí, ya hablamos del tema de inventarios, de planificación de materiales, de almacenes, que es algo en lo que también me he dedicado, estoy dando clases con un instituto en Quito, que también confiaron en mí, en mi trayectoria profesional, y también he encontrado
una manera de compasión disfrutar justamente esta enseñanza, no solo con el tema tributario, sino también con otros aspectos en los que me he dedicado durante todos estos años. Qué interesante, Katy. Escucharon, mis amigos, aparte de experta tributaria, ella también les puede ayudar con, si quieren capacitarse, ¿no? Si quieren aprender un poquito más sobre estos temas. Y bueno, ahí pasen la voz si es que tienen por ahí alguna dificultad en esta parte tributaria y financiera. Bueno, mi querida Katy, vamos un poquito a, tal vez si nos puedes comentar algunas recomendaciones finales para todos nuestros amigos. ¿Qué serían los tips principales para nosotros que tenemos emprendimientos, tenemos negocios? Para mí, definitivamente perderle el miedo al servicio de rentas internas. Hay gente que no tiene RUC, ¿no? A veces abrir el RUC. Ni siquiera abren el RUC. Nuestros amigos influencers. Amigo influencer, ábrete tu RUC. Sí. Abre tu RUC, empieza a tributar. ¿Te está llegando dinero a tu cuenta bancaria? Toda esta información ya la tiene conocimiento el Estado. Inclusive en redes sociales ustedes pueden ver que en la página oficial del Servicio de Rentas Internas están promoviendo que los influencers registren sus actividades económicas y empiecen a tributar. ¿Por qué? Porque tenemos tablas de impuesto a la renta. Por ejemplo, para el 2023 tuvimos 11.722 dólares de ingreso como base en esta tabla de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el año tuve más de 11.722 dólares, yo ya debo pagar el impuesto a la renta. O sea, si eso entró a mi banco, ¿no? A mi cuenta bancaria. Claro, entonces debo justificar. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de cantidades pequeñas, que son conocidas como pitufeos, como cantidades pequeñas que se están moviendo lamentablemente en el país, sin registro, sin control, que son producto de actividades ilícitas y, por lo tanto, si hay cantidades sin justificación, automáticamente vamos a tener que rendir cuentas sobre estas cifras. ¿Qué más, por ejemplo, qué más podría aconsejar? Que emitir facturas, tener una firma electrónica, usar el aplicativo, el facturador electrónico gratuito del Servicio de Rentas Internas. Y definitivamente cumplir con todas las obligaciones tributarias, verificar siempre nuestro RUC, verificar cuáles son nuestras actividades, si están acorde a lo que estamos realizando, cuáles son los ingresos, y no entregar nuestras claves a personas que no sabemos qué uso le van a dar. Mira, algo que he visto durante este tiempo, que fue un mes, como decía un amigo, fama, fortuna y bendiciones, fue el mes de marzo. ¿Por qué? Porque hubo mucho trabajo y muchas personas como tú que necesitaban realizar su declaración de impuesto a la renta, sus anexos de gastos personales el mes pasado. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Es que cuando le entregamos nuestro RUC y nuestra clave a una persona, verifiquemos que mantenga la información inicial. ¿A qué me refiero con esto? Que no te cambie un correo electrónico al que tú no tengas acceso. Que yo vi esto en algunos contribuyentes. Lamentablemente ayer una amiga, por ejemplo, me llamaba en la noche, me decía: Katy, necesito recuperar mi clave del Servicio de Rentas Internas, y es muy fácil, entras y pones en tu correo. Pones el RUC y le das un clic en recuperar la clave. Pero el momento que recuperamos la clave, automáticamente se fue a un correo electrónico que no era de ella. Entonces le dije, mira, le pasé el pantallazo, le dije, mira, se fue el correo para recuperar tu clave, se fue a este correo. Me dice, pero eso no es mío. Entonces le digo, el único camino es ir al Servicio de Rentas Internas, actualizar tu información, verificar que tu correo electrónico sea el correcto, el tuyo, en el que te llega la información, y con esto, lamentablemente para mí es una mala práctica, es un error, es incorrecto hacer eso. O sea, falta de moral sí, de las personas. Sí. Entonces,
por ejemplo, alguien que confías en su trabajo y le que no, otro amigo mío del Oriente Ecuatoriano, porque estuve 8 años en el Oriente Ecuatoriano, trabajé en la provincia de Sucumbíos. Entonces tengo amigos allá. Y este amigo me decía, Katy, no puedo recuperar la clave, la contadora no me quiere dar la clave. Le digo, bueno, recuperemos la clave. El momento que recuperamos la clave se fue a un correo que él no conocía. Entonces, eso tengan mucho cuidado. Por eso es importante que siempre podamos ingresar, verifiquemos nuestro RUC, verifiquemos cuáles son las obligaciones, qué nos están. Pidan también explicaciones de cuánto están reportando ahí. Ayer también con otro amigo, al que también le invité a este podcast, verificamos que sus ingresos, sus costos, y información del servicio de rentas internas. Entonces, te están apareciendo mensajes en el que te dicen que la información que está en la administración tributaria no coincide con lo que estás declarando. Ya te están dando avisos. Entonces, para evitar que te lleguen llegar nosotros, también empaparnos de qué es lo que estamos pagando, de cuánto, por qué, asegurarnos que si le entregaste un dinero también a una persona que se cumpla con este pago, porque también he visto profesionales colegas y amigos que también han detectado estas cosas, que a tramitadores les pagan el dinero y no pagaron ni la multa, ni el interés, ni el tributo. Entonces se cogieron la plata. Eso es lo que hemos detectado con algunos desvíos. Una estafa prácticamente. Sí, entonces busquen a profesionales como nosotros, como chévere. Buenos expertos tributarios que les ayuden de manera legal, formal y transparente para tener una vida tranquila con el tema financiero y tributario. Es que sí, yo sí, eso como te reitero, yo sí te agradezco mucho porque Katy fue la que y ahorita nos está ayudando con este tema tributario aquí en la agencia y bueno, estamos bien en ese aspecto, todo está en regla. Bueno, mi estimada Katy, bueno, hemos estado llegando al final de esta conversación. Yo te agradezco mucho por tu tiempo y quería tal vez invitar a nuestros oyentes, ¿dónde te podemos contactar? Tal vez tus redes sociales, tal vez nos das tu número para... Claro que sí. Mi número telefónico es 099-1734-586. Vivo en este maravilloso cantón. En el Valle. En el Valle de los Chillos. Tengo acá mi casa, acá vivo por más de 20 años. Soy heredera de maestros prestigiosos de aquí del cantón, tanto mi madre como mi papá. Heredera de 2 lindos apellidos también que viven acá en el cantón. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Que definitivamente quiero enviarle un saludo a mis compañeros, a mis expertos tributarios, a nuestra mentora, la doctora Cristina Trujillo, que es la directora técnica del Colegio de Contadores Públicos Pichincha y del Ecuador, porque si yo te hablo así con tanta pasión del tema tributario, muchos de nuestros maestros en el colegio también igual de apasionados, igual de capacitados de manera permanente para poder ayudar a los contribuyentes, a nuestros amigos, porque después, gracias a contribuyentes como tú, nosotros también tenemos de manera formal un ingreso permanente, y contador valora tu trabajo definitivamente porque vale la pena. Eso es lo importante. Qué chévere, mis amigos. Yo les agradezco a todos los que están conectados y bueno, a los que verán este podcast en un futuro.
Ya saben, nosotros también vamos a comentarles aquí que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify, y esto también se retransmite en YouTube, donde subimos todo este contenido que nosotros realizamos. Así que nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas. Estimada Katy, yo te agradezco mucho por tu tiempo y por todas estas enseñanzas y lo que nos ha contado sobre tributación y sobre lo que nosotros tenemos que tener en regla, ¿no? Con el fisco, con el SRI, que a veces es el gran temido de muchos. Muchas gracias, Katy. Gracias. Y gracias por a todos los amigos que se conectaron. Así que será hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias.